El video abierto, porque quiero ver gente. Somos 1, 2, 3, 4, no sé qué los demás. Pero me gustaría, bueno, a ver, lo que decidí es que vamos a hacer un esquemita de este tema de medianería, porque me resulta a mí bastante difícil de esquematizar desde acá sin un elemento audiovisual, que para mí es el pizarrón. Tendría que subirles el PowerPoint, pero ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ustedes tienen que tener conceptos claros en esto. ¿Qué es un muro de cerramiento forzoso, en principio? ¿Se acuerdan que teníamos el artículo? Vamos a ir haciendo así, tac, 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 para que me va a resultar más esquemático. ¿Qué era el muro de cerramiento forzoso? Que la semana pasada nos fuimos en disquisiciones y al final lo importante es que sepan entonces que tenemos 3 metros, dónde tiene que estar ubicado, el espesor, y que tenemos que tener en cuenta que todas estas características edilicias son en realidad supletorias, esto es decir, que se aplican si si los códigos de ordenamiento de edificación no establecen, o sea, locales no establecen otras. Hasta ahí, clarito. Ahora, cerramiento forzoso, muro de cerramiento forzoso. La novedad que trae este código es que todo muro, ¿se acuerdan que habíamos hablado que se podían edificar desde el aspecto constructivo de dos formas? O encaballada, es decir, que su eje central coincida con la línea que separa los dos fundos, es decir, mitad en un fundo, en un terreno, y mitad en el otro, si es de 30, 15 y 15, o en forma contigua. ¿Qué quiere decir esto? Que el constructor, el primero que edifica, lo emplace todo en su terreno. Lo que debe coincidir en este caso con el límite separativo de los dos terrenos es el filo de la pared. Eso lo tienen que tener en claro. Ahora bien, la novedad es que según este código nuevo, para ustedes no, pero para nosotros sí, tiene 5 años, tanto el muro construido en forma contigua, es decir, que lo construyó uno solo de los vecinos, todo en su terreno, o si lo encaballó, es medianero. ¿Qué quiere decir que es medianero? Que está en condominio. O sea, que cuando ustedes le digan qué es un muro medianero, lo que tienen que saber es que estamos hablando de un muro que está en condominio, que pertenece tanto, de forma indivisa, a el titular del lote de la izquierda y al de la derecha. ¿Está claro esto? Cualquiera de los dos es medianero. Y ustedes me dicen, bárbaro, entiendo que sea de los dos el que está edificado a caballo de los dos lotes, porque está emplazado una parte en un lote y otra parte en el otro. Ahora, pasa lo mismo como el contiguo, si yo lo emplacé todo en mi terreno y lo único que coincide con el vecino es el borde exterior. Bueno, no importa que esté construido todo en el terreno de uno solo de los titulares de dominio, es decir, de uno solo de los terrenos. El muro, tanto contiguo como encaballado, está en condominio. ¿Esto les queda claro? Anótenselo, porque es el principio, o sea, vamos a hacer esquemáticamente conceptos para que ustedes tengan claro el tema de la medianería. Ergo, muro de cerramiento forzoso, dónde está emplazado, cuáles son las características edilicias y qué pasa con su titularidad. De nuevo, sea emplazado de forma contigua o encaballada, está en ay, acá, perdón, que hay alguien que lo deje pasar. Ahí va. Está Ambos van a estar en condominio desde el momento de la construcción, ¿no? Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Bien. El muro construido conforme, les voy a leer el 2009, el artículo anterior, es medianero hasta la altura de los 3 metros. Esto es el principio. Seguimos. Entonces, es medianero. ¿Hasta dónde es medianero? Hasta los 3 metros. ¿Por qué se dice esto? Porque perfectamente se puede construir
y un muro de 5 metros, o de 4, o de 3,5. Hasta los 3 metros es de los dos. Es desde la construcción, obviamente, ahora lo vamos a ver. Hasta los 3 metros. Bien. ¿Les queda claro esto? El muro de los 3 metros, lo que se eleve de los 3 metros, a esto el código le llama muro de elevación, o los cimientos, es decir, no los cimientos, sino del suelo para abajo, o sea, la superficie para abajo, se le denomina muro de enterramiento. Estos dos no son medianeros desde la construcción. Estos pueden ser privativos, ¿o no? Fíjense, también es medianero el muro de elevación, o sea, de los 3 metros para arriba, y el titular colindante de un derecho real sobre cosa parcialmente o propia o ajena adquiere la copropiedad por contrato o por prescripción. Es decir, cuando se edifica, de nuevo, vamos a lo simple, se edifica un muro para encerrar dos heredades dentro del marco urbano, hasta los 3 metros es de los dos colindantes. ¿Sí? Les pertenece a los dos. Si el que edifica 4 metros, esa parte, ese metro, ese que sería el muro de elevación, será privativo, le pertenecerá solo a él. El otro podrá adquirir la medianería, sí, o le paga por contrato, o lo usa y prescribe, ya se verá. Pero de los 3 metros no interesa que lo use, no interesa que le pague, no importa. El código nos dice que desde el momento de la construcción se forma un condominio con indivisión forzosa. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, con respecto a la presunción que es superior del muro de elevación superior a los 3 metros, que se presume que es medianero hasta la línea común de elevación. ¿Eso es así o no? No sé si me expliqué. No. Vos me estás hablando de presunción de medianería. Sí, o sea, el muro que se eleva en una altura mayor a 3 metros... Vamos a ir por partes. Espera, vamos a ir por el ABC. El ABC es el siguiente. Los 3 metros son medianeros. O sea, los primeros 3 metros están en condominio. De los 3 metros para arriba, Sí. en principio es privativo. ¿Será medianero? Será medianero en tanto y en cuanto el no constructor adquiera esa medianería. Sí, pero yo había leído... El 2009 te dan los principios generales, vamos a aclarar los principios generales. De los 3 metros para arriba, lo que se eleve, ese muro de elevación, es privativo del que lo construyó. ¿Sí? Y el muro de enterrado, también es privativo. Puede llegar a ser, ¿qué quiere decir que es privativo? Que no es de los dos, que no hay condominio. Para que haya condominio, para que sea medianero, debe haber un contrato o una prescripción adquisitiva o lo que sea. Se podrá adquirir de la forma en que las partes acuerden. Hasta ahí, ¿te queda claro? O sea, la medianería es hasta los 3 metros, el muro de cerramiento forzoso es hasta los 3 metros. Esto les tiene que quedar clarito, porque es lo que les preguntan en los exámenes. Les voy a leer algo. ¿Por qué interesa que el muro sea medianero y que sepamos desde cuándo es medianero? Porque el que generan, a ver, si estamos en una situación idealmente expuesta, los dos vecinos se pondrán de acuerdo y dirán, bueno, vamos a encerrarnos, necesitamos 100 ladrillos y el albañil los cobra 100 pesos, pondremos la mitad cada uno. Esto, o sea, nos ponemos de acuerdo y construimos el muro a comunidad de gastos, se llama. Acá nace la medianería, y además de la medianería no hay problema porque se han abonado todos los gastos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Y además no se ve nada porque cada uno usó una franja de su terreno. Esta es la situación ideal. Esto no se da generalmente. Lo que se da generalmente es que hay uno de los vecinos que se encierra. Entonces, ese vecino que se encierra, que carga con todos los gastos, y a veces no solo con todos los gastos de la construcción,
la mano de obra y los ladrillos, sino que también si lo construye contiguo, presta, o sea, aporta una franja de su terreno, porque fíjense que si yo les di, que si el código les dice que el condominio nace con la construcción, si es encaballado no hay problema, pero si es contiguo, el que construye pierde la mitad de la franjita que corresponde a la mitad del muro, ¿se entiende? ¿Entienden esto? Si yo construyo en mi terreno, que es esto, así, y supónganse que este es el terreno, acá empieza el otro, y apoyo todo el muro, y solo linda el borde exterior con el límite separativo, y a mí me dice la ley que este muro es de los dos, no solo mío, hay una parte de mi lote que pasa a generar un condominio con quien no era titular. ¿Me entienden esto? Es decir, mi vecino, sin saber, adquiere 15 centímetros de terreno. ¿Cuáles son esos 15 centímetros? O sea, una franja, ¿no? Solo que la franja de 15 centímetros de terreno donde está apoyada la mitad del muro, independientemente que sea encaballado, porque si es encaballado esos 15 centímetros ya eran de su terreno, en este caso son contiguos, o sea, adquiere una franja de 15 centímetros, si su lote tenía 10 metros va a pasar a tener 10,15. ¿Está? Si se construye contiguo. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, ¿para qué es importante saber cuándo nace la medianería, cuándo nace este condominio? Porque con el nacimiento del condominio, el vecino que sufragó todos los gastos le va a poder ir a reclamar al vecino no constructor, que esto es lo importante. Por eso ustedes tienen un artículo, que es el 2014, que nos habla del cobro de la medianería. ¿Desde cuándo el que construyó le puede ir a reclamar al no constructor que le pague la mitad de los gastos de construcción, o sea, del muro, y los cimientos? Y en caso de que el muro lo haya construido todo en su terreno, también le va a poder reclamar esa franja, el valor de la franja de 15 centímetros. ¿Se entiende esto? Y se lo va a poder reclamar desde el momento de la construcción. Desde el momento de la construcción. Hasta acá va. Todo esto, siempre, ¿hasta qué altura? ¿Hasta qué altura? Hasta los 3 metros. Si el muro es contiguo, ¿qué le tendrá que pagar el vecino no constructor? La mitad de los costos del muro, los cimientos y además ¿qué? El terreno. El terreno. Si el muro es encaballado, ¿qué le pagará? La mitad de la construcción del muro y los cimientos. ¿Le va a pagar el terreno? No, porque la realidad es que el vecino construyó sobre una franja que le pertenece a él. ¿Hasta ahí les queda claro? Entonces, sepan esto, artículo 2014. El que construye el muro de cerramiento contiguo, acuérdense lo que implica, pónganse, cuando ustedes lean esto, que se les venga en la cabeza el dibujito, tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, el muro y sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. Nosotros leímos un fallo, me parece, la semana pasada. A ver si lo tengo por acá. A raíz de alguna pregunta que me hizo uno de ustedes. Que habíamos hablado del costo de cuánto es lo que tiene que pagar, porque esto, una vez, si se llega a una sentencia, obviamente se va a transformar en una obligación de dar sumas de dinero. ¿Cuánto le tendrá que pagar? Hablamos de la fijación del costo y hablamos de qué pasa si el reclamo se efectúa. Creo que Joaquín Vidal, ¿no? Me preguntaste. ¿Qué pasaba si el colindante, que no constructor, recién le pagaba en el año cuarto? Y decía, bueno, no, yo pago a valor histórico porque a mí no me reclamaron antes. Esto ha llegado a la justicia y tiene que quedarle claro qué es lo que decide la justicia. Y acá no se tiene, no vamos al valor histórico.
nos vamos al valor actualizado, porque el vecino no constructor se está cumpliendo con una obligación, y para él, como nos decía acá el fallo, para el adquirente tiene un costo actual toda vez que no le ahorra el costo material, sino el principal de la dirección. Fíjense. Dirección, ejecución e incluso el de mano de obra. Profesora, No si no solo. habla para adelante no se escucha. Recién Ay, no perdón, se ahí. escucha. Sí, ahí sí. Lo de recién no se escuchó. Bueno. No, lo que yo les quiero decir es que para fijar el valor, la justicia ha decidido que para el adquirente el valor que se va a tomar en cuenta es el actual. ¿Ahí me escuchan? Me acerco más. ¿Me escuchan o no? Háganme así. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, de nuevo, esquemita. Hasta los 3 metros, sea encaballado o sea contiguo, el muro es medianero. Desde los 3 metros para abajo, o sea, el enterrado, o de los 3 metros para arriba, los muros no son medianeros. Serán contiguos. Pueden llegar a ser medianeros en caso de que el no constructor adquiera la medianería. ¿Y cómo la va a adquirir? O por contrato, o sea, pagando, o usando, haciendo uso de ese muro. Entonces, esto tiene su paralelo con desde cuándo le puedo cobrar. Yo, el muro de cerramiento forzoso, que es medianero, muro de cerramiento forzoso es medianero. ¿Desde cuándo le puedo cobrar? Desde el momento de la construcción. ¿Sí? Muro enterrado o muro de elevación. Va a ser contiguo, en principio. O sea, no contiguo, perdón, privativo. Va a ser del que lo construyó. ¿Desde cuándo le voy a poder cobrar? ¿Desde que lo construí? No. Desde que este vecino adquiera la medianería. O me pague voluntariamente, o haga uso de ese muro, haga utilización de ese muro. Si la obligación es de cerramiento forzoso y él lo construye de elevación por su propia voluntad, la otra parte se va a tener que hacer cargo solamente hasta los 3 metros. Exacto, por eso les digo, es como un cuadrito. Muro de cerramiento forzoso, el muro de cerramiento forzoso siempre es hasta los 3 metros. Se puede construir más grande, más alto, si nos ponemos de acuerdo. Pero para la ley es hasta los 3 metros. Entonces, hablemos de las obligaciones legales. Hasta los 3 metros es un muro de cerramiento forzoso. Titularidad está en condominio. ¿Desde cuándo le puedo cobrar? Desde el momento de la construcción. ¿Por cuánto tiempo tengo para incoar la acción de cobro? 5 años, desde la construcción. Ahora, muro de cerramiento, enterrado o de elevación, que no es de cerramiento forzoso, no, o sea, para abajo o para arriba de esos 3 metros, no es medianero, va a ser privativo del que lo construyó. ¿Y desde cuándo va a poder cobrar el constructor? No desde el momento de la construcción, porque es de él, sino desde que el otro le pague voluntariamente o si el otro hace uso de ese muro. Utilización efectiva. ¿Ven la diferencia? Y esta diferencia es la que tienen que tener en claro, porque este es un régimen distinto y es el que se les pregunta en los exámenes. Les voy a leer el artículo 1017 que nos habla de muro de elevación y de cerramiento. El que construye un muro de elevación, cuando yo leo muro de elevación, tengo que tener en cuenta entonces, me grafico de 3 metros, lo que se eleve de 3 metros. Solo tiene, el que construye el muro de elevación, solo tiene, si yo les hablo del que construye el muro de elevación, doy por sentado que hay 3 metros abajo, ¿no? No es que estoy hablando de 3 muros físicamente distintos. Es una pared, que la clasifico de la siguiente manera. Si la pared tiene 6 metros, 5 metros, de cerramiento forzoso serán los 3 primeros. El de elevación será del metro 3 al 5. Y el enterrado será de la superficie para abajo. ¿Les queda claro esto? Pero es un solo muro. Entonces, el muro de elevación, es decir, el que construye el muro de elevación,
no va a construir un muro de 2 metros suspendido en la nada. Hablamos de esos 2 metros sobre los 3. ¿Me entienden o más o menos? Yo entiendo. Voy a hacer... ¿Cómo? Sí, yo entiendo. Ah, ¿seguro? Sí. Porque le veo unas caras de elevación. Y enterrado. A ver si me ven. Oh, no se ve nada, ¿no? Bueno, supónganse que acá tengo un muro que... ahí. Superficie. 3 metros hasta acá. Hasta los 3 metros estamos hablando del muro de cerramiento forzoso. El muro de elevación es esto. Y el muro enterrado es de la superficie para abajo. Es decir, el que construye el muro de acá, este muro sería de cerramiento y sería medianero, con todas las consecuencias que les mencioné recién. Desde los 3 metros a los 5, en este caso, estamos hablando de un muro de elevación. ¿Sí? Este muro de elevación y este muro enterrado tienen el mismo régimen, que es distinto a este. El distinto, ¿en qué sentido? Con relación a la propiedad, a la titularidad. Estos 3 metros dijimos que en principio les corresponde a los 2 vecinos colindantes. Es decir, que acá hay condominio con indivisión forzosa desde la construcción. Desde los 3 metros, lo que se eleve, no hay condominio con indivisión forzosa. Es solo del constructor, es privativo. Y lo mismo desde la superficie, el muro enterrado. Estos dos van a seguir siendo de titularidad del constructor. Entonces, ¿podrá tornarse esto en un condominio? Sí, si el no constructor abona, ¿sí? Paga, o hace utilización efectiva. Es decir, ahora vamos a ver qué es utilización efectiva. Les voy a leer primero. El que construye el muro de elevación solo tiene derecho a reclamar al titular colindante el valor del muro desde que éste utilice efectivamente para usos específicos, fines específicos. ¿Entienden? El mismo derecho tiene quien construye un muro enterrado o quien prolonga el muro preexistente, bueno, en la profundidad. No quiero marearlos. Entonces, háganse un esquema mental con este paralelo entre el muro de cerramiento y estos otros 2 muros. ¿Sí? El muro de enterrado o de elevación, entonces, va a ser privativo del que lo construye, y el que lo construye va a poder reclamarle siempre y cuando el vecino lo utilice efectivamente. ¿Qué es esto de la utilización efectiva? Acá dice, use efectivamente para sus fines específicos. Fíjense que nos faltó un ítem. En el muro de cerramiento forzoso, como lo vinimos esquematizando, tenemos condominio, tenemos condominio desde el inicio, posibilidad de cobrarle desde la construcción, el plazo para poder cobrarle, ¿cuánto era? 5 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando del plazo genérico de la prescripción, porque no se estableció otro. ¿Sí? ¿Y desde cuándo cuenta? O sea, que la prescripción, el que no construyó, ¿va a estar obligado eternamente? No. A los 5 años de construido el muro, se va a dar lo que se llama, ¿qué? ¿Prescripción de qué tipo? Liberatoria. Liberatoria. El señor se libera, el no constructor se libera, ya no le pueden venir a reclamar más una vez que se cumplió el plazo de 5 años desde construido el muro, desde construido. Ahora, en los otros 2 muros que estamos viendo, que no hay cotitularidad, sino que pertenece de nuevo al constructor, lo repito hasta el cansancio porque esto parece simple, pero después ponen cualquier cosa. Va a haber posibilidad, el vecino que lo construyó sí va a poder reclamarle, pero depende esto de un acto del que no construyó. Es decir, que use efectivamente ese muro. ¿Qué significa que bueno, seguimos, y después le explico. Termino. Que use efectivamente ese muro. Quiere decir, y va a tener posibilidad de reclamarle por un plazo también de 5 años.
contado desde ese uso, ¿sí? Fíjense que es distinta el inicio de la posibilidad de reclamar. El muro de cerramiento forzoso siempre lo puedo reclamar desde que se lo construyó. Los otros dos, desde que él los usa. Puede pasar 5, 10, 15 años sin que el vecino use ese muro de ninguna forma. Ahora, cuando se configure una utilización efectiva, entonces ahí se va a iniciar la posibilidad del cobro por 5 años y para él se inicia el plazo para la prescripción liberatoria. ¿Entienden este paralelismo? ¿Sí? Que es fundamental. Bien. ¿Qué es este uso efectivo? ¿Qué? Ustedes me van a decir, ¿qué es uso efectivo? Bueno, la doctrina con el código de Besano, se dividía en 3, por supuesto siempre, como una amplia, una restringida y una intermedia, dándole contenido a esta utilización. ¿Qué era usar el muro? Para la doctrina amplia, desde la construcción había un uso efectivo porque le servía al no constructor. Porque, por supuesto que esta doctrina no tuvo recepción jurisprudencial, pero ¿qué decían los que la receptaban? Bueno, en realidad, si hay una obligación de encerrarme y yo no construí, sino que lo hizo mi vecino, desde el momento que hace el muro, a mí no sirve porque yo estoy cumpliendo con una obligación. ¿No? Pero ¿qué dijo toda la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia? Bueno, entonces, si aplicamos este razonamiento, no habría diferencia entre un muro y el otro. Eso se dejó de lado. La doctrina más restringida dice que uso solamente cuando yo apoyo construcciones. ¿Qué significa eso? Tengo un muro, en este caso de elevación, cuando lo uso, cuando lo hago ser la cuarta pared de una habitación, del quincho, por ejemplo. ¿Se entiende? Hago un quincho en el fondo o del costado, y en vez de hacer 3, 4 paredes, hago 3 porque ya tengo esta. Para la doctrina restringida, solamente si esto formaba parte de lo que construía el no constructor, había servicio. ¿Entienden esto? Y la doctrina intermedia, que es la que ha tenido recepción jurisprudencial, y la mayoritaria, es que va a haber servicio en tanto y en cuanto le sirva para, como acá dice, para un fin específico. Por ejemplo, si se ponen tirantes, si se ponen cables, conexiones eléctricas, de agua, todo lo que le sirva al vecino, realmente. No, a ver, si clavan clavos y el vecino y pone plantitas, no hay servicio, ¿sí? Servicio implica una actividad que justamente concrete fines que son para el beneficio del vecino no constructor. ¿Se entiende esto? No solamente que esa pared me sirva a una construcción que yo haga, sino si pongo canilla, si pongo tirán, lo que sea, pero un servicio obviamente todo esto va, en el caso de conflicto, va a tener que ir a sede judicial y será el juez el que decidirá si hay uso efectivo o no. Pero estos son los parámetros generales que da la doctrina mayoritaria y que han tenido recepción jurisprudencial. Entonces, lo que yo quiero que ahora les quede claro a ustedes es esta diferencia fundamental entre el régimen jurídico de un muro, o sea, desde el 0 a los 3 metros, que es el de muro de cerramiento, y estos otros dos, el de elevación y el muro enterrado. Con relación a la prescripción liberatoria, ya tenemos clara la diferencia. En uno será a partir de la construcción, 5 años, y en el otro a partir de el servicio, 5 años. Hasta ahí está claro. Ahora, la prescripción adquisitiva, pregunta del examen, ¿podrá funcionar en el caso de los 3 muros? No.
Bien, el no está bárbaro, ahora explícame por qué no. Porque en el muro de elevación la prescripción adquisitiva va a empezar a correr cuando se haga el uso efectivo del mismo. Bien, y en el muro enterrado, Lo mismo. bien, y en el muro de cerramiento forzoso, en esos 3 metros, Se considera el uso ya desde el momento que le dio privacidad a la otra persona. A ver, pensemos una cosa, estoy hablando de prescripción adquisitiva. ¿Qué adquiero? No, la prescripción, o sea, no adquirís nada porque ya es tuyo. Exactamente. En el muro de cerramiento, es decir, que este sistema está pensado para que la prescripción adquisitiva solo juegue cuando hablo de muro de elevación o de muro enterrado. Prescripción adquisitiva no va a haber con el muro de cerramiento, porque en realidad ya el muro, sobre el muro dominio. ¿Qué voy a adquirir por prescripción? Algo que ya según la ley es mío. ¿Claro esto? Bueno, déjenme ver, que quiero ir al ABC porque no me quiero olvidar nada. No, creo que nada, esperen, porque como también tengo que darles Bueno, después tenemos, abandono en la medianería. Tienen que ver el abandono, es fundamental. Esta facultad, fíjense que estamos hablando de una obligación que cabalga sobre la cosa, que en este caso es el muro. Entonces, tenemos la posibilidad de, si no, así como estoy obligada, como no constructora, a la construcción y mansión de ese muro, puedo, que esto ya lo han visto en otro en otro régimen, puedo liberarme de esa obligación haciendo abandono. Ahora la ley me habla de abdicación de la medianería, en el artículo 2028, y me dice: el condominio requerido para el pago del crédito originado por la conservación o reconstrucción del muro, puede liberarse mediante la abdicación de su derecho de medianería, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso, a menos, obviamente, que el muro forme parte de su construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez requerido el vecino, puede decir, bueno, no voy a contribuir a la construcción ni conservación de este muro. ¿Qué hago? Abdico, abandono la medianería. La abdicación del derecho de medianería por el condominio implica enajenar todo el derecho sobre el muro y el terreno. Esto es abdicar, ¿sí? Esto es el abandono. Yo abandono la medianería, entonces abandonaré, o sea, desaparece el condominio con indivisión forzosa. ¿Me siguen? Desaparece. No es que desaparece por arte de magia, porque como estamos hablando de un inmueble, esta abdicación tendrá, y estamos hablando de un derecho real, ¿cómo tendrá que instrumentarse? ¿Qué tipo de documento? Transmisión, constitución y extinción de derechos reales sobre inmuebles. Escritura pública. Exactamente, una escritura pública. Una escritura pública en la que se abandone o se abdique a esa franja si el muro ha sido construido en forma encaballada. Si no, abdicaré no sobre el terreno, sino mis derechos sobre el muro. Bien, todo lo que tiene que ver, está muy bien, todo lo que tiene que ver con las características edilicias y demás, lo pueden leer solos, o las facultades de reconstrucción, y no, porque no tienen dificultades. Lo que sí yo quería que a ustedes les quede claro, este paralelismo, o sea, este esquemita de diferenciación entre los regímenes de uno y otro muro. ¿Sí? Bueno, alguien me había preguntado algo de presunción. ¿Quién me había preguntado algo de presunción? Yo, era el artículo 2010. Sí, ahora lo leemos. A menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a las 3 metros se presume
presume medianero desde esa altura hasta la línea común de elevación. A partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto. Esto es cuando vos tenés acá, ¿ves?, un muro que supone más de 3 metros. Acá está de un que supone más de 3 metros, pero hay una línea común. Entonces sí, ahí tenés que cuando se separan los muros, cuando deja de haber construcción en uno, ahí pasa a ser, se presume privativo. ¿Entendés esto? ¿O más o menos? Más o menos. ¿Se entiende? De nuevo, mirá. Yo no lo entendí. Pruebe lo contrario. Estos solo vienen a hacer la prueba de la medianería. El muro lindero entre dos edificios, que es más alto, porque acá tenemos dos edificios. O sea, no estamos hablando de un muro de un... Que están 5 pegados. No, estamos hablando de un muro que hace parte a dos edificios, no a un muro solo lindero, divisorio, no a un muro solo de cerramiento forzoso. Es la cuarta pared de un lado y la cuarta pared del otro. De nuevo, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a los 3 metros se presume medianero desde esa altura hasta la línea común de elevación. Si yo tengo dos edificios pegaditos y hay uno tiene 5 pisos y el otro tiene 10, hasta la altura común, que serán esos 5, se va a presumir medianero. Donde se termina termina uno y sigue una sola construcción, ahí vamos a tener una presunción no de medianería, no de condominio, sino de titularidad única. Será privativo de estas presunciones. Son presunciones. ¿Qué implica esto? Y te lo dice el principio del artículo. Salvo que haya una prueba en contrario. Acá, además de que tenés un muro, tenés que tener en cuenta que son dos edificios. Dos edificios de distinta altura. ¿Sí? Y por supuesto, el muro con las características de este régimen. ¿Les queda claro esto o más o menos? Después tienen diferencias en cómo cuándo puedo yo exigirle al no constructor que me pague, si yo hago un muro con ladrillos de oro, ¿le podré exigir al otro? Eso va a depender también. Pero eso lean los solitos, o sea, hay diferencia entre la construcción normal, ¿sí?, cuando la construcción no supera o no los estándares del lugar. Pero la realidad es que lo que quiero que les quede claro hoy es esta diferencia de tanto, tienen que ver, miren, cuando un muro es de cerramiento forzoso, lo tienen que tener claro, tienen que tener en cuenta la titularidad, entonces me hablan de condominio, tienen que tener en cuenta cómo puede estar construido, también, desde cuándo existe la posibilidad de cobro de la medianería, implica que ir a cobrarle al otro, y que, si le voy a poder cobrar el muro más los cimientos, y en cuándo le voy a poder cobrar el muro, los cimientos y la franja del lote, tienen que tener en cuenta el plazo por el cual le voy a poder cobrar y desde cuándo. En los dos. En uno serán el plazo es siempre 5 años. En uno será, que es el de cerramiento forzoso, desde la construcción, y en los otros dos muros, bueno, en vez de medianería tenemos, en principio, hablamos no de condominio, sino de muro privativo, que pertenece a quien lo construyó, y todo lo que seguimos viendo. Eso es el ABC. Todo lo demás lo pueden leer porque no les reviste mayores dificultades. De ser así, la semana que viene lo vemos. Alguien me había preguntado algo de agua la vez pasada. ¿Alguno de ustedes me preguntó algo de agua? Lo dio Pablo. ¿Cómo? Lo dio Pablo eso. Ah, perfecto. Bueno, listo. Porque me olvidé la clase que, bueno, entonces lo dejamos. Lo tenía anotadito por ahí. Te hago una consulta, Vilma. Sí. Teoría general del derecho registral. ¿Vamos a ver con ustedes o no? Sí, ¿qué quieres ver?
Lo vamos a ver, pero ¿cuál es tu inquietud? Tenía una duda con respecto a los principios de la ley 17.801. Sí, te lo digo ya, después lo vamos a ver, pero bueno, no pasa nada. Si ya la Y en legalidad, lo ¿Perdón? sé, el principio de legalidad es El bastante artículo complicado. 9. No, no es complicado. Yo lo leí A ver, dos veces y no lo entendí, lo tengo. ¿qué es lo que no sabes? Vamos a hacer al revés. ¿Les parece bien o...? Bueno, les va a servir a todos esto igual. Estamos hablando hacemos un corchete. Principio, ¿me escuchan? Sí. ¿Me Sí, sí, se escuchan? escucha. Principio de legalidad, artículo 9, inciso A y B. Vamos a hablar del principio de legalidad registral. Independientemente que no hayan visto registral, les va a servir lo mismo, porque es un compartimiento estanco. Bien, yo te lo explico y vos después me decís qué es lo que no le entendiste. Claro, me quedó una contradicción. ¿Puede ser convalidante nuestro sistema de inscripción? No, no es convalidante. Eso es no Nunca. convalidante. Sí, claro. No, nunca. Y dice que el registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se ha solicitado, atendiéndose a lo que resultare de ellos y los asientos respectivos. ¿Como una contradicción a la no convalidación? No, formas extrínsecas. Yo te lo cuento, te lo voy a... A ver, vamos a ir al revés. Yo te lo cuento tipo cuentito, ese artículo. Y después lo volvemos a leer. ¿Está bien? Con esa versión que yo te doy tipo Infantilandia. Esto es así. El registro, cuando llega un documento a inscribirse, el registro lo recepta, el registro, llamémoslo al registrador, lo recepta y examina que tenga las formas legales, ¿no? La legalidad de las formas extrínsecas. ¿Qué son las formas extrínsecas? Tiene que ver con, si estamos hablando, yo te voy a hablar de una escritura pública. La escritura tiene que estar hecha en el protocolo, tiene que estar hecha en idioma nacional, tiene que tener fecha, tiene que ser escrita con tinta, no con lápiz. Si hay 5 comparecientes, va a fijarte que haya 5 firmas. Todas esas son las formas extrínsecas, todo lo que tiene que ver con la forma. El registrador se encuentra con la escritura y examina la legalidad de las formas extrínsecas. Listo, si el registro no es tan así, porque, bueno, si viéramos registrarlo, veríamos con más profundidad, pero en esta instancia no. Si está todo bárbaro, lo va a inscribir, ¿sí? Si no coinciden las formas extrínsecas, a ver, si le falta, inclusive la forma extrínseca tiene que ver con los sellos. Si ponele, hay que pagar, esa escritura paga 10.000 pesos de inscripción, y yo le mandé y pagué 5, me va a devolver, y me va a decir, escribana, falta que usted reponga 5.000 pesos. Escribana, ¿se entiende? Falta la firma, faltan los sellos de la escribana. Si falta la firma, la escritura es nula, y no es falta la firma de la escribana, no es una forma extrínseca. Si se me ocurre hacer una escritura en idioma inglés, esa escritura no va a pasar el filtro del registrador porque no es una forma extrínseca. ¿Te queda claro eso? Sí, sí, me estaba confundiendo con lo del título, sí, está bien. No, ahora, léeme la segunda frase, porque te habla de los antecedentes. A ver, bueno, léeme el inciso A del artículo 9. Volvelo a leer. El registro examinará... Ah, no te escucho. ¿Tenés cerrado el micrófono? Perdón. Ahí, dale. El registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se ha solicitado, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos respectivos. Muy bien. Ateniéndose a lo que resultara de ello, ¿qué te quiere decir? Que lo va a leer y lo va a mirar y va a ver todo lo que surge. Los asientos respectivos es todo lo que el registro tiene, los antecedentes que tiene, ¿sí?
si se vende un inmueble con determinadas características, el registro tiene lo que se llama la matrícula, y esa matrícula tiene que, todos los antecedentes que tiene, va a tener que coincidir con lo que está puesto en la escritura. Eso es. Ahora, no sé dónde encajar la convalidación acá. No, me había ido para cualquier lado, había entendido cualquier cosa de eso de las formas. Ah, bien. ¿Te quedó claro? Sí, Terminamos sí. con terminamos con esto. Si el registrador ve una nulidad, ¿cómo es que dice? Manifiesta y Léeme, absoluta. claro, el inciso A. Si ve una manifiesta y absoluta, manifiesta, bueno, no importa, no, lo analizamos así nomás ahora, después lo vamos a ver con más detenimiento. Lo rechaza y dice, no, esto no se va a inscribir, nunca lo rechaza, porque es difícil que el registrador, esto va más allá de lo escrito. Digo lo que pasa en la práctica y en la realidad. Es difícil que el registrador rechace un documento porque las nulidades las califica ¿quién? ¿Quién califica las nulidades? El juez. Y si a mí me rechazan un documento y no me lo inscribe, y resulta que después el juez dice que no hay una nulidad, al registro se le puede complicar. Entonces, es difícil que haya un rechazo, pero la ley lo dice. Si hay una nulidad absoluta y manifiesta, por ejemplo, Juan y María, que son casados, se venden entre sí, sabemos que la compraventa entre cónyuges está prohibida, la rechaza. Dice, no, esto es nulo. Lo devuelvo, escribano hizo cualquier cosa, hizo una escritura nula. ¿Sí? Si hay un error subsanable, como estos que yo te digo, falta pagar, falta el asentimiento conyugal, no sé, me faltó firmar alguna foja, ¿qué puede ser? Están incompletos los datos del inmueble, me faltó la nomenclatura catastral, me faltó la evaluación fiscal, me faltó la parcela, no coincide, no sé, un lindero. Entonces, ¿qué hace el registro? Señor escribano, sírvase rectificar la nomenclatura catastral, porque no es la correcta. Lo manda de vuelta, lo devuelve. Lo inscribe provisoriamente, inscribe por 180 días y lo devuelve. Esto es el inciso B, y lo devuelve. A mí me llega la escritura, yo tengo que arreglarla y tengo un plazo de 180 días, contado desde que la primera vez que entró, para mandarla arreglada, rectificada. ¿Se entiende? Listo, paréntesis. ¿Alguna duda ahí? No, no Cuando sé. veamos principio registral lo vemos con más detalle, pero si te quedó claro que acá no tiene nada que ver con la convalidación, y es más que nada, mira, este artículo, este principio, te podría decir que tiene mucho de procedimental, porque el inciso B te dice qué es lo que hace. El registro recibe, a ver, el registrador recibe, mira, están las formas correctas, lo inscribe. Hay algún error que es subsanable, lo devuelve. Lo tiene que devolver antes de los 30 días de haberlo recibido. Lo inscribe por 180. El escribano lo recibe, lo arregla y lo tiene que mandar antes de que se venzan esos 180 días. Es procedimiento. Bien, Bien, seguimos. vamos a tener otra clase con vos, Vilma, antes del parcial, porque es el 20, Sí. ¿Cuándo es el 20? ¿La semana que viene? el lunes que viene. Yo tengo que darles hipoteca. ¿Cuándo es 20? El lunes, Y yo tengo. ¿Qué lunes? este lunes que viene. ¿Este lunes? Pero yo tengo que darles hipoteca y tengo que darles publicidad. ¿En qué momento? Ya ahí no sé. Nos queda No una era clase más, creo, con ustedes. En la del jueves. A no ser No, que nos queda una el mañana y una el jueves. Oh, no. Yo tengo que darles algo de hipoteca, aunque sea. Y tengo que dar publicidad. Y yo te preguntaba Eh, eso porque era la única publicidad que no me había quedado claro. para mí tenía 2 clases más, publicidad, hipoteca. No sé qué decirte. ¿Seguro que es el lunes es 20? ¿Estás seguro que es el lunes el parcial? Sí, sí. Qué mal.
Y salvo que tenga, y una clase, no, entonces, que conmigo no tienen más clases. No, tenemos que tener una clase más. ¿Ustedes tienen algún día libre? No sé. No, es imposible, no llego a nada, pero es la primera vez que me pasa esto. Bueno, por ahí ponemos una clase el viernes, no sé, y vemos publicidad y vemos algo, porque ya son las 7 de la tarde. Yo quisiera tener una clase. ¿Ustedes pueden el viernes? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren el viernes para ver publicidad, hipoteca? Yo en 10 minutos, pero la verdad es que, bueno, ¿quieren o seguimos un ratito más? No sé. ¿Vieron o quieren preguntarme? Yo tenía que darles hipoteca. ¿Vieron hipoteca? ¿Tienen alguna duda? Sé que el doctor de Rosa les, bueno, el doctor de Rosa les dio de general, ¿no? Que es la más gorda de derechos reales de garantía. Vemos y tenemos no sé, yo les daría clase el viernes, la verdad, aunque sea una hora. El viernes tenemos clases también. ¿Con quién? El viernes no es 16, no. No, mañana es 15, el jueves es 16. No, el viernes no tenemos clases entonces. Puede haber plenaria con De Rosa. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque a mí me queda mucho en el tintero. Hablen mañana con Politis, no sé si ustedes si se ponen de acuerdo entre ustedes. Yo no tengo problema, si me dicen, el viernes le doy una clase, porque yo les iba a dar les tengo que dar hipoteca y les tengo que dar publicidad, salvo que se largan a estudiarlo solos, no sé. No sé cómo quieran la mayoría. Bueno, fíjense, me dicen a mí, le hablan a Pablo que el jueves, yo estoy dispuesta porque estoy en mi casa, el viernes no tengo nada, así que les doy clase el viernes. Y vemos, aunque sea hipoteca y publicidad, en media hora y media hora. Yo la verdad que fui despacio porque pensé que, no sé, no se me ocurrió nunca que pensé que era la otra semana en realidad. No, es el 20, este lunes que viene. Bueno, y ya son las 7. No sé, ¿qué prefieren? No sé, o quieren que seguir media hora Para mí es más, mejor ¿no? organizar para el viernes y listo. Ya ahora Bueno, vamos una hora a de ver, clase. organicen y le dicen a Pablo, yo no tengo problema, el viernes, y nos ponemos y yo les voy a dar, tengo que darles, o en mi cabeza estaba hipoteca y díganle que no llegamos a ver hipoteca y que no llegamos a ver publicidad, yo la verdad que como siempre se los doy, pensé que llegábamos. Pero bueno, que sea la parte más, más gorda. Les explico Dale. retroprioridad, que no sé si lo tienen claro. Y eso se pregunta. Y yo iba a Bueno, elegir el hagan tema así. de publicidad, pero yo iba a elegir publicidad a darlo, pensé que lo veíamos esta clase. No, esta clase teníamos que ver, terminar esto y yo iba a empezar con hipoteca. Fíjate si el viernes no tengo problema de dar una clase. Dale, Más. muchas gracias. La verdad me parece, quedamos medio cortos, qué sé yo. A ver, o por el centro, o no sé cómo se manejan. Y no sé si ustedes tienen contacto con el centro de estudiantes o cómo organizan. Bueno, averiguan, yo estoy dispuesta. Si quieren, el viernes a las 6 de la tarde estamos acá, o a la hora que ustedes les vaya, mejor. ¿Está bien? Listo. Les veo unas caras que no se pueden. Bueno, fíjense, y yo les ofrezco una clase más, sí, aunque sea esta semana. Mañana tienen con Dolores, ayer no tuvieron, ¿no? No, El Claro, viernes si yo tampoco. hubiera... ¿Cómo? Ni el viernes ni ayer tuvimos. Bueno, pero los viernes no tienen ustedes, ¿o sí? Sí, porque la íbamos a tener el jueves, pero fue feriado y la Bueno, pasaron para el viernes, y el viernes no tuvimos, y ayer tampoco. bueno, la de ayer se les pasa para mañana.
O sea que mañana tienen, pero lástima porque si hubiera sido esta situación, doy clase. Me quedó, ¿se entiende? Pero bueno, organícense por ahí el viernes, nos vemos un rato, para preguntas. Y si no, vemos publicidad. Bueno, listo. Me dejaron así como medio, sí, medio, quedé, la verdad que asombrada, porque pensé que teníamos una clase más. Bueno, no importa. Organícense y si pueden, si son 4 o 5, el viernes damos clase, o 2, no importa, yo les doy. Me avisan. Avísenme un poco con tiempo, Listo, para que no me Vilma, vaya gracias. a tomar un café. Bárbaro. Listo, nos vemos. Le dicen a Pablo. ¿Cómo es esto?